problemáticas complejas que nos plantean en un sistema tan amplio, tan diverso como es el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que es una alegría estar acá con tantos docentes de la provincia de Buenos Aires que nos representan maravillosamente, con la experiencia ya en pleno desarrollo, y también con los académicos que se han acercado a esta manera de concebir la investigación. Tuvimos una charla hace un tiempito con Daniel allá en La Plata, y este es como un segundo encuentro de esa conversación iniciada allí, y tiene que ver con esta búsqueda, este intento de plantear nuevas estrategias de investigación en la gestión política. Para nosotros el lugar de la investigación es muy complejo. Yo por lo pronto no soy investigadora, soy educadora, igual que todos los compañeros de la red que contaron sus experiencias, pero me ha tocado desde hace un tiempo estar en la gestión, y yo llevo unos cuantos años de distintos lugares en la conducción del sistema. Y ahora más recientemente en planeamiento y con esta preocupación por una investigación pedagógica que nos permita acercarnos mucho más a los sentidos que los docentes les dan a su tarea, despreocupándonos un poco por las lógicas de la replicación o de la copia, y tratando de aprovechar estas estrategias para poder encontrar alternativas de construcción de sentido a partir de la experiencia misma, de la práctica, de la transmisión, de la práctica de la enseñanza y en el compromiso con su propia formación. Ahora después Martín les va a contar qué estrategias hemos pensado concretamente, pero reaccionando un poco a las cosas que todos ustedes dijeron, creo que justamente estamos encontrando el camino para la construcción de esas respuestas. Una de nuestras preocupaciones tiene que ver con la singularidad de los relatos, pero a la vez sentimos que no hay posibilidad de aproximarse a una construcción de saber pedagógico que toque a fondo en los docentes, si no es a partir de los propios docentes. A ver, ¿qué quiero decir con Se entendió perfecto, ¿no? Si nosotros queremos modificar algo en la educación, tenemos que escuchar el saber del hacer, y poder acompañar respetuosamente ese saber del hacer para poder recuperar o para poder reconstruir un ethos profesional que está bastante golpeado, que está bastante castigado. Y entre otras cosas está castigado porque los investigadores o la gestión política nos hemos olvidado de mirar allí donde realmente se produce conocimiento pedagógico, que es a partir de la práctica pedagógica misma. Yo le decía a Martín y a Laura Mann esta mañana, conversando un poco por lo que nos iba a tocar hoy acá, que yo tengo una sensibilidad muy especial para detectar en el lenguaje académico aquello que le pega al docente donde al docente le duele. ¿No es cierto? Y nosotros estamos tratando de ver cómo generamos nuestras comunicaciones pedagógicas desde la gestión de una manera de que no
le pegue al docente, sino que acompañe el trabajo del docente, recupere y permita producir alternativas. Es muy interesante, yo subrayé por allí algunas frases. Claudia dijo: construir conocimiento desde lo que nos pasa realmente en la escuela era lo que ella hubiera querido que ocurriera en otros momentos que estaban siendo maestras, ¿no es cierto? Nosotros, Laura tiene alguna experiencia hecha con la producción de relatos de experiencias pedagógicas con maestras de escuelas primarias en el marco del programa PIE, que incluso hemos publicado algunas en la revista Anales, porque sí, realmente nosotros creemos que esa es una estrategia para poder avanzar en la reflexión sobre las problemáticas pedagógicas en el marco de nuestras escuelas. Pero también anoté algunas cosas de Andrea, que dijo hay interpretación, hay reflexión y cierto nivel de teorización, pero ligada a los propios sujetos como protagonistas. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? No copia ni imitación, sino lo propio. Y esto justamente, y además habló de inspiración. Y esto es un poco lo que yo estaba tratando de decirles con respecto a esto de, bueno, hablábamos con Martín, no buscar una socialización como réplica, sino una socialización como invitación a la reflexión. Que también lo dijo de alguna manera Carmen cuando dice: partimos siempre de la práctica para después comprender la práctica de otra manera. Viene en el círculo dialéctico freireano de la praxis, ¿no? Nosotros tenemos casi los mismos problemas con relación a la repetición en los primeros grados de primaria, y estamos también trabajando mucho con los procesos alfabetizadores, y tenemos la problemática de estar trabajando hoy con diseños curriculares que buscan recuperar o volver a la idea de la educación común, porque con los procesos neoliberales lo que nos ocurrió en todo el sistema educativo fue una enorme fragmentación, justamente también producto del discurso de cada maestrito con su librito, y de que en cada escuela entonces había que generar su propio proyecto curricular. Entonces, las escuelas que se predeterminaban como escuelas que trabajaban con la pobreza cultural, entonces, bueno, se imponían a sí mismas proyectos que perseguían logros más acotados, mientras que en las mismas escuelas, de los mismos niveles, situadas en otras condiciones sociales, económicas y culturales, se esperaba que los alumnos aprendieran más. Bueno, hoy nosotros en la gestión estamos trabajando duramente con esta problemática de llegar con un currículum común, prescripto, pero al mismo tiempo que eso no se ha leído como un avasallamiento de la singularidad y un desconocimiento de los contextos, ¿no? Ni contra los docentes, ni contra el conocimiento de los docentes de las realidades en las cuales están inscritos, pero buscando proteger y responsabilizar al Estado y no a la institución educativa y al docente abandonado por el Estado de los procesos curriculares, de los procesos de enseñanza.
no me quedó demasiado claro en qué momento entran en la UFI, en la conversación, al proceso de escritura, porque una de las cosas más difíciles para nosotros es encarar con los docentes esos procesos de puesta en texto. Hace un tiempo estuvimos colaborando con las pautas para los concursos de inspectores. Inspectores son los supervisores en nuestro sistema, se llaman inspectores por el viejo nombre, ¿no?, histórico. Y una de las cosas que tuvimos que ofrecer como herramienta metodológica para las pruebas de concurso fue ayudas para la construcción de los textos en las instancias escritas de concurso. Esto no tiene que ver necesariamente con el tema de documentar experiencias pedagógicas, pero sí tiene que ver con la dificultad de la escritura, y creemos que ese momento de la escritura, para el cual no siempre tenemos las condiciones institucionales que lo favorecen, es decir, la mayoría de las veces no las tenemos, no siempre, digámoslo de verdad como corresponde, pero ese proceso de escritura tan complejo, tan difícil, es el que permite poner a disposición de otros la propia experiencia. En el momento en que se escribe, se exterioriza mucho más que en el momento de la conversación, porque requiere de otros pasos de trabajo intelectual y de preocupación por la manera en que se produce ese texto y por las posibles utilizaciones una vez que está puesto por escrito, ¿no? Mucho más que cuando uno lo hace de manera presente en el momento oral. Pero creemos que es interesantísimo como herramienta formativa, y me atrevo a afirmar ahora que los docentes que se involucran en este tipo de proceso ya nos están asegurando un compromiso ético profesional diferente de la media, digamos, que se destaca, digamos, de lo que la mayoría de los docentes hacen con sus posibles experiencias pedagógicas, que como pocos valorizaron a lo mejor ese proceso tan trabajoso de ponerlo por escrito para compartirlo, queda abortado. Así que desde ya, muchísimas gracias por este compromiso profesional, que es ni más ni menos que un compromiso político e ideológico con eso que ustedes diagnosticaron como debilitado con el proceso de la transmisión. A ver, Martín, te queda un montón. No, bueno, yo en principio, bueno, también como decía Graciela, agradecer la invitación. La verdad que para mí particularmente, yo digo, voy a hacer un mea culpa, mi ámbito es el ámbito académico, y probablemente mi recorrido de investigación sea la investigación más bien tradicional. Pero complementamos. Pero justamente por eso estas instancias, además, yo creo, en mi caso personal, digamos, ya no solo en términos de la función, significan un aprendizaje, digamos. No, digo, una cuestión con la que yo quería comenzar a hacer el comentario tiene que ver con, también como decía Graciela, retomando aquella charla con Daniel de hace un tiempo. Nosotros ahí, entre otras cosas, yo acababa de empezar en mi función en la dirección de investigación, y le comentábamos a Daniel, le presentábamos algunas ideas del proyecto de trabajo, y entre esas ideas, una que exponíamos era esta idea de tratar de construir puentes, ¿no?, digamos, o diálogos entre la agenda de la investigación y la agenda de la gestión, ¿no? Y Daniel advertía bastante claramente que no solo se trataba de un tema de traducción, sino digamos, había cuestiones de otro orden. Y en realidad, escuchando un poco las presentaciones,
entiendo más claramente a qué se refería. Y sobre todo hay una frase que él mencionó al comienzo que a mí me gustó mucho porque me parece que expresa bastante también alguna cuestión de la modalidad de trabajo y no solo de la naturaleza metodológica del trabajo, que tiene que ver con el trabajo en red y que tiene que ver con esto de construir más allá de los campos de los que venimos cada uno, digamos, ¿no? Es decir, tratar de aportar a la construcción conjunta, ¿no? Porque no es solo el lugar del académico que escucha la voz del docente o la del docente que recurre al académico para informar su práctica, sino la construcción conjunta, ¿no? Lo que, si yo no entiendo mal, digamos, parece alimentar esta corriente de trabajo, ¿no? Y a mí me parece bien interesante porque en realidad cuando uno piensa en la gestión pensaría en un tercer campo que entra en el juego, digamos, ¿no? No solo el campo académico y el campo de los prácticos, diríamos, sino también el campo de la gestión, digamos. Y yo ahí también comparto de alguna manera, no sé si fue la idea, digamos, de Daniel en la observación, pero comparto una cierta lectura estructuralista, es decir, por más que uno esté habitando en distintos momentos, distintos campos, hay parte de la racionalidad, digamos, que se adecua al lugar donde uno está, donde uno está morando en ese momento, digamos, ¿no? Entonces, digo, a mí me ha tocado pasar del ámbito académico al ámbito de la gestión, volver al ámbito académico, volver al ámbito de la gestión, y en cada ámbito uno reacciona desde ese lugar también, digamos, ¿no? Sí, las reglas de composición, claro, del propio discurso. Tal cual. Entonces, digo, obviamente uno también porta ese recorrido consigo y seguramente la mirada se va informando de esas experiencias, pero digamos, entonces, digo, a mí me parece bien interesante esta escucha, digamos, de las experiencias que fueron relatando. De todas me quedé con ganas de saber más, digamos. Entonces estuvieron bien. Sí, la intriga narrativa hubo buenos relatos. Sí. Por lo menos hubo buenos relatos. Hubo pausas dramáticas, momentos de corte que fueron justos. Cuando estaba la pregunta, bueno, ¿seguimos o dejamos acá? El punto de continuidad. Pero digo, otra cosa que en aquel momento le contábamos a Daniel y que también hubo una observación que a mí por lo menos me pareció muy pertinente y que también me dejó pensando en torno de la línea de trabajo que estábamos planteando, tenía que ver con pensar lo que nosotros llamamos un observatorio de escuelas, que tenía que ver con, de algún modo, digamos, poder tener un conocimiento de elementos de la experiencia escolar que van más allá de lo que, digamos, tradicionalmente desde el punto de vista de la política educativa se observa respecto de las escuelas, ¿no? Muchas veces las categorías con las que se constituye la política educativa son categorías que se imponen para analizar el conocimiento que se trata de producir y funcionan, diría, extrapolando, digamos, cuestiones metodológicas de la etnografía, funcionan como las categorías teóricas que se imponen a las categorías sociales, ¿no? Como si, digamos, uno lleva, digamos, un modo de nombrar lo que va a encontrar en la escuela y pregunta usando ese nombre, ¿no? Bueno, esperando que la respuesta encaje en esa pregunta, digamos, ¿no? Y después se la trae, ¿no? Entonces, uno termina viendo desde la gestión hasta, diría, la pared de la escuela, pero adentro no termina de mirar nunca, digamos, ¿no? Es decir, la experiencia escolar. Y, digamos, el orden de preocupaciones que animan a varias de las políticas que hoy lleva adelante la provincia tienen que ver con mirar qué pasa en la experiencia escolar y digamos, estamos reconociendo cada vez más claramente que hay muchas de estas políticas en donde hay elementos de la experiencia escolar que son definitorios para que esas políticas funcionen, para que esas políticas sean carne en la experiencia escolar, digamos, y para aprender desde el punto de vista de la política de qué es lo que está pasando en esas experiencias y poder repensarlas también, ¿no? Bueno, en ese sentido hay un trabajo en marcha, digamos, que tiene que ver con la producción de una muestra, ¿no? de una muestra de escuelas para relevar información que en principio tiene una matriz estadística, pero digamos en donde a nosotros nos interesa también poder mirar qué está pasando ahí, digamos, con esos recorridos desde el punto de vista de la experiencia escolar, digamos, ¿no? Es decir, te cuento sí. cómo surge, porque casi hasta casual se van dando los pasos, no tan casuales, pero nosotros armamos una muestra de 600 escuelas para tener información de matrícula
lo más rápido que pudiéramos, porque como ustedes habrán leído y escuchado, era necesario saber lo más rápido posible este año en cuánto había aumentado la matrícula para medir el impacto de la asignación universal por hijo. Ahora, lo interesante es que yo después le dije al director de estadística, prepárame una selección de las escuelas que se desvían del estándar. Y preparó un informecito de un grupo de escuelas que se desviaban del comportamiento medio, y entonces empezamos a ver con Martín de ir a ver esas escuelas que eran diferentes. Claro. Entonces dijimos, bueno, esto es un insumo para pensar el observatorio y para ponerlas dentro del observatorio, ¿no? Ya hicimos algunas indagaciones y encontramos que hay respuestas interesantes, pero lo dejamos para el próximo. El próximo bloque. Yo para cerrar una cuestión de comentarios sobre el observatorio, bueno, Daniel en aquel momento usó una frase que a mí también me quedó particularmente dando vueltas, que era la de... Son ese tipo de devoluciones que lo ayudan a uno a mirar las palabras que utiliza, digamos, ¿no? A escuchar lo que uno está diciendo, digamos. Él decía, bueno, ahí hay jugando una metáfora astronómica, ¿no? En lo del observatorio, ¿no? Y decía, bueno, Daniel comentaba ahí el tema de la metáfora geográfica que tiene que ver con la expedición colombiana, ¿no? Yo me quedé pensando en lo de la metáfora astronómica, porque digamos, la astronomía, entre otras cosas, se caracteriza por una muy importante distancia entre el que mira y lo que mira. Eso era un problema, digamos, ¿no? Si lo que uno quiere conocer es cuestión de la experiencia escolar. Bueno, en principio no le cambiamos de nombre al observatorio, pero nuestra idea sí es, digamos, justamente poder construir conocimiento que dé cuenta de elementos de la experiencia escolar, y sin duda, digamos, en ese punto las estrategias metodológicas y la cuestión epistemológica que está por detrás de esas estrategias metodológicas en relación con este tipo de aproximaciones nos interesan un montón, digamos, ¿no? Eso nos parecen claves para poder decir cuestiones sustantivas respecto de la experiencia escolar, ¿no? Yo trayendo, y con esto por ahí cierro parte del comentario, otra cuestión que como ejemplo de esta preocupación de la política por la experiencia escolar que estamos viendo tiene que ver con una discusión que ya desde el año pasado venimos levantando y trabajando en algunos documentos sobre el tema de la vulnerabilidad educativa, ¿no? Y mirar qué elementos del cotidiano escolar, o sea, en realidad mirar, digamos, elementos que tienen que ver con la trayectoria de escolarización de los estudiantes, sobre todo de la escuela secundaria, y en esa mirada empezamos a ver que, digamos, hay muchos elementos, digamos, a partir de entrevistas, de algunos relevamientos, muchos elementos del cotidiano escolar que son productores de sentido para los pibes respecto de su vínculo con la escuela, digamos, ¿no? Y hay un punto en donde la política necesariamente tiene que conectar con la experiencia escolar, digamos, porque las preguntas y las respuestas que llevan a intervenir ahí son cuestiones que están arraigadas en la experiencia de escolarización y que no tienen que ver o estrictamente se concentran en elementos de macropolítica. Se juegan, son elementos que se juegan en la construcción de sentidos a escala de la experiencia escolar, digamos, tanto de los pibes como de los sentidos que construyen en su interacción los docentes y los pibes, ¿no? Y otros actores de la escuela. Y en esos puntos nos encontramos, es decir, en la medida en que avanzamos en tratar de producir ciertos conocimientos que tienen que ver con la toma de decisiones, y también no solo con la toma de decisiones en un sentido instrumental, sino también con pensar la política en general, digamos, bueno, estamos llegando a ese borde, ¿no? Al borde de la puerta de la escuela, digamos, y la necesidad de pensar la experiencia escolar. Y a los que trabajamos en la provincia de Buenos Aires, ¿se nos ocurre alguna idea? ¿Cómo podemos hacérsela llegar? Datos de contacto, ¿no? Porque a veces charlamos y decimos, totalmente. Podría ser por Sí. A veces se nos ocurre. A veces se nos ocurre. No, sin duda. Y las ponen en práctica. Claro. Pero es una pregunta seria, ¿eh? Sí. Ahora vamos a dar los datos de contacto, totalmente. No sé si quieren que lo demos ya o si no... No, digo por... No, bueno, eso, digo. sí. Dos observaciones, ¿no? Una cuestión que vos traías que a mí me parece muy importante, que me parece que el divorcio entre el mundo académico, el mundo de la gestión y el mundo de las prácticas, por llamarlo de alguna forma, no es un problema de interfase.
Entonces, no es un problema de traducir a otros términos, como la divulgación científica de la investigación para que llegue a las escuelas. No es un problema tecnológico de comunicación de los resultados de la investigación para la práctica, un problema metodológico de interpretación de los datos de la práctica para la... Sino me parece que lo que se trata aquí, creo que vos lo planteaste bien, de construir un nuevo texto, un nuevo discurso, que para mí por lo menos es esa agenda común. O sea, la posibilidad de poder enunciar algunos problemas que generen un campo de inteligibilidad entre lo que producen las administraciones y las gestiones educativas, las prácticas escolares y la investigación académica. Por eso el problema de las puertas es recíproco, ¿no? No solamente ustedes traspasar las puertas de la escuela, sino también qué puerta tocar para llevar. Eso genera un campo de inteligibilidad y de reciprocidad, lo que implica, y esto es lo más complejo para mí, una cuestión que no tiene que ver solamente con las lógicas metodológicas y teóricas de la investigación, sino con la política de conocimiento que se da una determinada configuración, una determinada situación política. Se implica, para mí implica trabajar con otras relaciones de saber y de poder, ver qué es posible hacer en condiciones que justamente no son favorables para que esto suceda. Digamos, la idea es que esto es urgente y necesario porque no acontece. Entonces, ¿de qué manera disponer el tiempo, el espacio y los recursos? O sea, ¿qué dispositivo generar para que algo que no suceda habitualmente pueda ocurrir? ¿Y en qué medida generar condiciones de enunciación de un discurso que no ha sido dicho todavía? Esto un poquitito por un lado. Y por otro lado, otra cuestión que me parece que ustedes trajeron, que me parece central, lo trajo Graciela, y lo trajo Graciela, que me parece que es un desafío no solamente para la gestión, donde esto es claramente un problema o una tensión, sino también para los otros ámbitos, que es la relación entre lo particular, lo peculiar, lo distinto y lo universal. Por suerte se está restituyendo un discurso universalista en los últimos años. El problema es que el universalismo del siglo XIX ya no nos sirve, y en donde un universalismo que colonice la diferencia y lo peculiar tampoco, ¿no? Esta idea de ir con categorías previamente elaboradas a reducir la diferencia en esta categoría en común, si bien es necesario para tomar algunas decisiones vinculadas a la gestión, da pocos elementos, borra justamente lo peculiar y lo interesante que Graciela encontró en las desviaciones estándar, ¿no? Esta preocupación por lo diferente, lo que se desvía de la norma y su tensión con lo normal o con la norma me parece central. Me parece que no tenemos, como dijo un autor, ¿no? Este es un problema típicamente moderno para el cual no tenemos respuestas modernas, digamos, ¿no? En el sentido de que el andamiaje conceptual, metodológico y teórico, inclusive epistemológico, que conocemos, para mí enfrenta límites muy fuertes para dar cuenta de este problema que, como decía, no es un problema de interfase, sino de la producción de un nuevo discurso, que al menos me parece que podría ser interesante plantear algunos tópicos, algunos de esos temas que vale la pena, en donde todos nos sintamos interpelados desde las distintas posiciones para pensar estos problemas. Pues el problema de lo particular y lo universal se presenta muy claramente también en la investigación académica, ¿no? Las cuestiones de generalización, validación y demás están absolutamente, para mí, en íntima relación con estas cuestiones. La posibilidad de producir un conocimiento intermedio, un conocimiento territorializado y localizado puede ser un elemento interesante a tomar en cuenta. Y después está la complejísima relación entre lo particular y la producción de saberes públicos, es decir, saberes comunes desde la experiencia singular, ¿no? ¿Cómo hacer que de lo dicho pase a ser escrito y que esto escrito sea publicado, es decir, se torne de todos, se torne públicamente disponible y por ende incorporando, engrosando la esfera de lo común? También me parece que tiene que ver con esta cuestión entre lo universal y lo particular. Comentarios.